Estamos en una nueva edición de Bodas de Oro. Como podrán ver, es una edición muy especial. Estamos estrenando estudio nuevo y tenemos aparte un invitado de lujo que por suerte Pascual acá hizo de conexión para que esté acá. Muchas gracias, Miguel Ángel, por estar acá, de verdad. Gracias a ustedes por la invitación. Miguel Ángel Toma. Miguel Ángel Toma, por supuesto, sí. ¿Ustedes cómo se conocen? Son viejos conocidos, ¿no? Y hace mucho tiempo. Ya hace tanto tiempo que yo perdimos la cuenta y a lo mejor preferimos no acordarnos. Claro. Pero somos viejos amigos y compañeros. Hay cosas que mejor no recordar. Podemos recordarlo con cariño, pero ya hace mucho. Perfecto. Yo quería arrancar por preguntarte por tu formación intelectual, política. Vos sos una persona de tradición peronista, aparte de religión cristiana, si no me equivoco, católico. Sí, Por ahí, ¿cómo te describirías? Bueno, contándote un poco la historia y yendo para atrás, mi formación más significativa fue la formación terciaria, universitaria, ¿no? Yo hice 2 años de ciencias económicas en la UBA y me di cuenta de que las ciencias económicas no eran lo mío. Yo vivía en San Miguel y se presenta la oportunidad en aquel momento donde había todo un planteo de la juventud, de la vocación de servicio, del compromiso, de la ética, y la canalizábamos o por la militancia o por el servicio sacerdotal, ¿no? Es decir, había toda una cosa muy... Bueno, yo tenía 17, 18 años, yo había ido preso por primera vez a los 16, cuando se produce el golpe de Onganía, y con un grupo de amigos, pibes, ¿te imaginas? Fuimos en San Miguel a hacer una pegatina en contra de los militares. Y resulta que nos agarró la policía y nos llevó presos. Obviamente éramos menores, además no era una dictadura, era una dicta blanda en aquel momento. La dicta blanda. Pero ahí sí fui por primera vez víctima de apremios ilegales. Porque el comisario, que lo conocía a mi papá, le dijo: che, Miguel, venía a buscar al pelotudo de tu hijo que andaba pegando carteles. Fue mi viejo, me sacó de la cana a patadas en el culo. ¿Esto era Juventud Peronista? No, ni siquiera era la Juventud Peronista, era un grupo de amigos que nos habíamos juntado y pensábamos que habíamos que luchar en contra, o manifestarnos en contra de la dictadura. Claro. Bueno, y así fue. A partir de eso, bueno, yo dejo Ciencias Económicas, ingreso en el Colegio Máximo de San Miguel para hacer la currícula filosófica teológica, y al cabo de 8 años ordenarte. Yo ingreso en 1969, tenía 19 años, a primer año de filosofía, siempre cuento la anécdota, ingresaba en ese mismo momento en el Colegio Máximo también a cuarto de teología Jorge Bergoglio. Ah, fuiste compañero de... Él, no éramos compañeros, pero como en el seminario, en el Colegio Máximo. Él tenía unos años más que vos. Sí, él tenía 8 años más que yo. No, 8 no, tiene 10 más. 10 seguro, ¿eh? 10, porque él había hecho 5 años de licenciatura en química antes de entrar al Colegio Máximo. Y además había hecho ya los 4 años de teología. Claro. Con lo cual esa era la diferencia. Yo estaba en primero de filosofía y él en cuarto de teología. Participamos permanentemente durante ese año, incluso hasta hicimos un seminario juntos sobre patrística. Bueno, es más, cuando él se ordena en diciembre del 69, yo estoy presente en la ceremonia de ordenación, o sea, teníamos una vieja relación. Pero bueno, ahí es donde yo tengo una formación humanista muy fuerte. Una vez me dijiste que ahí aprendiste alemán. Ahí teníamos la obligación de aprender latín y griego para leer los clásicos. Claro. El latín básicamente por la cuestión religiosa, y además teníamos que aprender francés y alemán para leer autores básicamente, en el caso del francés, Descartes, pero fundamentalmente el alemán, ¿no? Al punto que tuvimos que aprender alemán, no a hablarlo, sino a leerlo. Bueno, para leer desde Hegel, Husserl, Heidegger,
Y Marx. Nosotros tuvimos 2 años de un seminario con uno de los jesuitas que más sabía sobre Marx. Ives Calves. No, Sánchez Aizcorbe, Mira vos. un sacerdote español. 2 años de seminario sobre marxismo y tuvimos que leer a Marx en alemán, desde los manuscritos hasta el Capital. Y para aprobar la materia teníamos que hacer un informe sobre el Capital. Yo creo que escribí unas 250 páginas, era casi un libro sería hoy. un libro interpretando a Marx. Bueno, esa fue nuestra formación, pero además es interesante porque muchos de los jesuitas que habían dejado de serlo, pero habían pasado por la compañía, terminaban siendo profesores nuestros. Uno de ellos fue Carlos Grosso. Mirá. Y con Carlos Grosso, empezamos a militar de alguna manera en su momento, muy, muy por el costado, en una estructura que se llamaba Jaén. No sé si te acordás. Juventudes Argentinas por la Emancipación Nacional. Tal cual. Ahí nos reuníamos en la casa de Grosso, en la calle Pacheco de Melo, me acuerdo. Y ese grupo lo constituían, fíjate vos que te voy a decir, ¿no? Rodolfo Galimberti, Chacho Álvarez, Alberto Iribarne, bueno, por supuesto Carlos Grosso. Un amigo mío, Jorge Raventos, exactamente. Bueno, yo era un periférico porque era el más pibe, digamos, ahí en ese grupo, pero es ahí donde se produce un debate muy importante que termina definiendo lo que va a ser después el gran cisma que se produce dentro del peronismo, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Pascual, pero ahí empieza un debate porque Jaén se divide. Cuando aparece el fenómeno de la juventud por un lado, peronista, y por el otro lado la rebelión militar de los tenientes rebeldes que se niegan a reprimir el cordobazo. Julián Licastro, José Fernández Banoli, Carlos Pastoriza. Claro. Todo el grupo después se llamó de los 33 orientales porque los terminan echando del ejército. Claro. Julián Licastro después iba a tener responsabilidades en el Comando Superior Peronista, ¿no? Sí, y claro, fue secretario político de la presidencia con Perón. Claro. Bueno, y ahí se divide. Entonces, algunos van a vertebrar o a articular con la juventud peronista y otros con el grupo de los militares. Bueno, los que nos quedamos armando ese grupo con los militares echados, digamos, conformamos el Comando Tecnológico Peronista. CTP. Mientras que Galimberti, el Chacho y Alberto terminaron acercándose a Montoneros. Claro, a JP y a Montoneros, ¿no? Me acuerdo que la última vez que charlé con Rodolfo Galimberti, antes que entrara en la clandestinidad, tuvimos un debate muy interesante, porque me parece que ahí se sintetiza la gran discusión de nuestra época, ¿no? Si la revolución era el peronismo o la revolución pasaba por el peronismo. Claro. Toda la estructura de Montoneros, que lentamente fue girando después al alineamiento en la Guerra Fría con la Unión Soviética, vía Cuba, planteaban el peronismo es un paso. Era como ómnibus que llevaba al socialismo. Claro, exactamente. Claro. Era un paso ineludible porque, bueno, ahí estaba el pueblo, pero una vez que el pueblo cayera en la cuenta y entrara en un proceso de concientización mayor... Claro, la lógica del entrismo. La lógica del entrismo, exacto. Y bueno, y nosotros decíamos, no, pará, la revolución es el peronismo. El peronismo es esto, es la búsqueda de la transformación de una sociedad con identidad propia y no jugando en la dialéctica de la Guerra Fría, que este es el gran valor que Perón instaura en aquel momento. Claro. Que fue la tercera posición, ¿no? A vos te tiene que haber ayudado en ese momento justamente esta formación en San Miguel, por el tema de la doctrina social de la Iglesia y lo que eso implicaba. Tal cual. Igual que a Grosso. Igual, bueno, Carlos fue uno de los tipos que realmente a muchos de nuestra generación nos salvó de no ingresar en las estructuras armadas, ¿no? Porque, bueno, igual no dejamos por eso de ser perseguidos en su momento. Me interesa eso, ¿cómo es ese rol de Grosso en esa instancia? Claro, porque Carlos fue el que planteó sistemáticamente en los debates, no solamente de nuestra estructura, sino de todos los grupos que existían en aquel momento de la militancia juvenil, la necesidad de
mantener, primero y principal, no ser parte del conflicto geopolítico de la guerra, no alinearse con ninguno de los dos polos, por un lado, y segundo, el rechazo a la metodología de la guerra popular y prolongada, es decir, de la violencia como metodología para la toma del poder. Claro. Es decir, un doble debate ideológico, pero también metodológico. El llamado foquismo. El llamado foquismo, etcétera. Pero el debate sobre la metodología. Nosotros sosteníamos el modo de construcción y la toma del poder es por la política, no es por las armas. Bueno, finalmente teníamos razón, lo cual no significó que gran parte de nuestra generación terminara diezmada. Claro, claro. Vos antes mencionabas, perdón, ¿cuál querías? No, hay que decirlo, vos vas a estar de acuerdo, que no era el único Carlos el que planteó esto. No, claro. Había varios compañeros importantes del Sí. socialismo de aquella época. Voy a citar simplemente a Alejandro Álvarez, pero lo podría citar inclusive a Roberto Grabois, padre de Juan. Claro, a Roberto, sí, claro, a Pajarito. Pajarito en esa época, Claro. Que justamente en ese debate compartían esta visión de crítica a lo que ya en ese momento, desde este lado, por así decirlo, se visualizaba como infiltración Claro, del peronismo, más allá de, digamos, de la conciencia de los protagonistas que podían o no saberlo. En la mayoría de los casos lo ignoraban por completo, pero bueno, no era en vano que en Cuba se hubieran entrenado tantos de ellos, Claro. y que eso no tuviera algo que ver con lo que pasó después en Argentina. Tal cual. Me interesaba preguntarte porque vos mencionabas que una de las primeras vías de expresión del inconformismo social se daba a través de la iglesia o de la acción social de la iglesia. ¿Cómo es ese vínculo que vos ves entre la religión y la política, y del cristianismo en particular con la política? A ver, yo lo que veo, el peronismo está profundamente inficionado por la visión religiosa del catolicismo, ¿no? Es decir, la comunidad organizada es una expresión politizada de lo que después se vino a llamar la doctrina social de la Iglesia. Claro, Pero es de alguna manera, es decir, el peronismo ha tenido siempre una visión muy fuerte, muy consistente en la recuperación de los valores y de la ética católica, básicamente, ¿no? O cristiana, llamémosle así, para no entrar en otro tipo de debate. Desde ese punto de vista, la formación de uno en el marco de la Iglesia, y dentro de la Iglesia, dentro de los jesuitas, que tienen su particularidad y su historia, bueno, ha sido un factor que nos alejó mucho de la visión marxista y por ende del alineamiento con la Unión Soviética como la expresión del socialismo real, claro. y de la concreción del marxismo en términos de construcción histórica y social, ¿no? Una cosa de época que ustedes, por razones generacionales, vos por ejemplo, no están tal vez en condiciones de dimensionar. En aquel momento, lo que hoy llamamos la Unión Soviética, que parece como hablar de imperio egipcio, no era una cosa que había desaparecido, era una superpotencia en ascenso en el mundo. No, claro. Estaba perdiendo Estados Unidos la guerra de Vietnam. No se sabía cómo terminaba la Guerra Fría. Claro. Podían ganar o perder. Esto quiere decir, no era precisamente un fenómeno, si se cabe el término, revolucionario, en el sentido de modificación de lo existente, sino que una parte importante de lo existente era, digamos, la superpotencia ascendente en el mundo que en ese momento todavía lideraba Estados Unidos. Con una presencia muy importante del Partido Comunista, que aparte era un embajador directo de los intereses de la Unión Soviética. Sí, más que ¿no? del Partido Comunista, del aparato soviético. Del aparato que soviético. que incluía empresas, incluía servicios de inteligencia. la como bien, cultura. el ámbito de la cultura. Claro. El Partido Comunista era un detalle, Un casi detalle. diría, dentro de una estrategia mucho más grande. Claro. Es más, el comunismo, el PC, con el golpe del 76, termina aliándose con la dictadura militar. Bueno, la Unión Soviética, Y la Unión Soviética, no hablemos. cuando se produce el bloqueo de granos por parte de Estados Unidos, la Argentina... Por la invasión rusa a Afganistán. Claro. Exacto. La Argentina rompe el bloqueo, digamos, rompe con el Durante bloqueo la norteamericano, dictadura, claro. poniéndose del lado de la Unión Soviética en ese momento. El gobierno de Jorge Rafael Videla, De Videla. Claro. con ministro de Economía Martínez Dios. Vos decías que en Jaén formaste parte de lo que era la CTP. Claro, cuando se disuelve o se fractura Jaén, se conforma el Comando Tecnológico Peronista. Ahí ya hay una semilla de tu interés por todo lo que tiene que ver con inteligencia,
por la cuestión de la tecnología, Mira, del elemento tecnológico. Sí, pregunto. no, lo de tecnológico fue porque era más bien programático, Sí, ¿no? porque además, en este caso me parece, ¿no?, que tecnológico era más por lo técnico. Por lo que técnico, que más por lo que hoy llamamos Más que tecnológico. lo que hoy Perfecto. llamamos tecnología, Perfecto. sí. A ver, no, ahí lo que aparece son dos cosas. Una, el interés por las cuestiones de defensa, Bien, porque estábamos muy en contacto con militares y porque la estructura del CTP era en realidad una estructura de inteligencia. Porque tenía un área de reunión, un área de análisis de la información y un área de operaciones, que son las tres áreas que definen la estructura de inteligencia. Ya vamos a Claro. hablar de eso. Y además en vinculación con las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos que se planteaba el CTP era básicamente fracturar las Fuerzas Armadas para quitarle poder a la estructura, Lo llamábamos el partido militar. a lo que llamábamos el partido militar, y ponerlo eso del lado del peronismo, del pueblo, para generar también un conflicto y una contradicción interna dentro de las Fuerzas Armadas. Y esa era una tarea de inteligencia. Contra la idea de los montoneros que consideraban a las Fuerzas Armadas un ejército de ocupación, Claro. al cual había que combatir por las armas. claro. Exactamente. Bueno, y de ahí surge el interés por los temas de defensa, de alguna manera por la inteligencia, pero todavía eso estaba muy, muy en pañales, ¿no? Realmente el interés, o más que el interés, la preocupación por los temas de defensa surge cuando en el 85 yo soy diputado, era un pibe, te imaginas, 85 yo tenía 32 años, 33 años. Claro. Y nadie quería agarrar la... Por experiencia, a los 16 había estado preso, ¿no? Bueno, Claro. sí. Eran otras No, épocas. y en el 78 también, en el 79, cuando se produce una movilización de la CGT, Sí. me acuerdo, esta es histórica, la tengo que contar porque es una anécdota Por favor, maravillosa. Resulta que nos juntábamos en la 9 de julio y Belgrano, toda la estructura sindical, ¿no? Entonces yo, como estaba metido adentro de papeleros, en el sindicato del seguro y muy vinculado a Lorenzo Miguel y las 62 organizaciones y Ubaldini, bueno, vamos a esa movilización. Por supuesto, no, cae la cana, empezamos a cobrar, salimos todos corriendo, y resulta que nos escapamos por una esquina y nos agarra la policía. Éramos 5 o 6. Paran un colectivo, nos suben a todo el colectivo, cierran la puerta y le dicen al chofer: espere porque lo vamos a llevar detenido. ¿Qué pasa? El chofer era peronista. Entonces nos empieza a hacer, por el espejo que había en esa época, señal de que vayamos para atrás. Entonces le digo, caminando para atrás, y cuando llego atrás, ¿qué hace el chofer? Nos abre la puerta trasera. Salimos todos corriendo y así rompimos la segunda detención que me hubiera tocado. Pero bueno, independientemente de la anécdota, esas son anécdotas típicas del peronismo, ¿no? Y del peronismo de esa época. Bueno, yo termino siendo el que mandan de vicepresidente de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados porque nadie tenía nada. Esto fue en el 85, 86. Y se produce ahí, en el 87, Semana Santa, el intento de golpe de Estado de los La Carapintados. sublevación cara pintada que encabezaba Aldo Sí, Rico. claro, por supuesto. Aldo Rico. Claro. Bueno, y ahí nos ponemos a trabajar muy fuerte. Es interesante esto. Yo era opositor, obviamente. El ministro de Defensa era Jaunarena, Horacio Jaunarena. ¿Y qué decidimos? Que teníamos que hacer una ley de defensa que terminara hacia atrás con lo que era la doctrina de la seguridad nacional. Esta es la... Te interrumpo Sí, para agregar. sí, Digo, por favor. hay que recordar que en ese momento el peronismo, que en este caso era el peronismo renovador, Sí, Antonio Cafiero, Carlos Grosso, De la Sota. José Manuel de la Sota, Carlos Menem, Claro. José Luis Manzano, Bordón. José Octavio Godón, participaron activamente al lado del gobierno de Raúl Alfonsín en defensa del gobierno constitucional contra su sublevación, que Antonio Cafiero apareció en el balcón de la Plaza de Mayo, sí. que Miguel Ángel Toma y otros aparecieron en las radios de Buenos Aires, saliendo a convocar a la plaza en defensa del gobierno constitucional. Claro. En ese marco se dio justamente esta incursión que él está ahora desarrollando en el tema de defensa y seguridad. Tal cual. A partir de eso se empieza a discutir
una ley que termine con la participación de los militares en cuestiones internas. Es decir, el valor que estábamos defendiendo era la democracia y la continuidad de las instituciones de la República. Claro. Insólitamente nos pusimos, no insólitamente, sino que nos pusimos de acuerdo y sacamos una ley que fue real, que sigue vigente Sigue hoy, vigente. que sigue vigente, la Ley de Defensa Nacional. Ley que después se complementa con dos leyes más, una la de seguridad interior y otra después con la de inteligencia. Pero es ahí donde yo empiezo a tener un rol muy significativo, como junto con Hernán Patiño Mayer, que era otro compañero militante del cafierismo, Sí, en los temas militares y en los temas de seguridad, ¿no? perfecto. Bueno, y después sigue toda una historia interesante con las leyes de seguridad y de inteligencia. Claro. Podemos ir entrando directamente al tema más picante de la entrevista, que vendría a ser precisamente los de servicio de inteligencia. A mí me da la impresión, no sé Pascual vos cómo lo ves antes de que nos responda acá Miguel Ángel, que Argentina tiene un debate pendiente al respecto. Probablemente pues se trata de un tema muy sensible, que más allá de la historia siniestra que tienen los servicios de inteligencia durante la dictadura, incluso en democracia han tenido actuaciones, Tal cual. digamos, problemáticas, muy vinculadas a la corrupción y al espionaje interno, pero que no hay país sin servicios de inteligencia y que a pesar de su falta de legitimidad y de de las menciones y los rumores que cada tanto se buscan impulsar respecto a su disolución, a su supuesta deseable disolución, pareciera que esa no debe ser una respuesta adecuada al tema. Yo te digo una sola cosa que seguramente él la va a poder desarrollar con mucha más propiedad. Sí. Pero hay una política necesaria de Estado en el cual Claro. la política exterior, Sí, la política de defensa, la política de seguridad requieren un sistema de inteligencia que sea capaz de responder a los desafíos que tiene, no el gobierno de turno, sino la Argentina como nación. Claro. Que ello haya sido desvirtuado, como bien señalás vos, Claro. por los gobiernos para otro tipo de usos, no le quita esa necesidad y obviamente no hay ningún país serio del mundo que Totalmente. carezca de un servicio de inteligencia. claro, totalmente. Y antes, perdóname, la hago un poquito más larga. Si yo pienso, por ejemplo, en los atentados a la Embajada de Israel, a la AMIA, la muerte del fiscal Nisman y el intento de asesinato a Cristina Kirchner, son todos hechos que dan cuenta que más allá de la utilización política del espionaje y de los hechos de corrupción que pueden estar asociados a él, parece haber una crisis crónica en cuanto a la función de anticipación que tiene que tener el Servicio de Inteligencia de la Argentina respecto a las eventuales amenazas. Incluso se me ocurre que podría agregar a la lista los levantamientos carapintadas y el ataque a la tablada, por ejemplo. Hay una crisis crónica del Servicio de Inteligencia y ¿cuál es su función? Empecemos por cuál es la función. ¿Cuál es? Perfecto. Y cuando se desnaturaliza esa función, ¿en qué se convierte? Bien. La ley 25.520, que es una ley que también hicimos en común peronistas y radicales, y que tuvo prácticamente un consenso unánime en las dos cámaras, esa ley que es la ley de inteligencia, en realidad lo que deroga es todo lo que hay para atrás, que son bandos militares, decretos secretos, decretos, bueno, una cosa realmente era un matete total. No había una estructura jurídica que regulara el funcionamiento del sistema. Bueno, la ley 25.520 fue eso, derogó todo lo anterior y define claramente ahí qué es la inteligencia. La inteligencia la define como esa actividad indelegable del Estado por la cual se encuentran protegidos intereses estratégicos de la nación frente a cualquier amenaza de naturaleza interna o externa. Esta es la función de la inteligencia. Bien. Proteger de amenazas a intereses estratégicos de la nación. ¿Qué pasa? Cuando aparecen gobiernos autoritarios, la tendencia es lo que Max Weber llama la visión patrimonialista del Estado. Sí. Es un gobierno autoritario cree que las instituciones no son de la nación, sino que son del gobierno. Gobierno y Estado pasan a ser una sola cosa. Exactamente, la confusión entre gobierno y Estado. Entonces, todo pasa a estar en función de los intereses de un gobierno circunstancial, que intenta además perpetrarse en el tiempo. Claro. Esa tendencia autoritaria cuasi monárquica. Bien,
a partir de ese momento la inteligencia también, como otra de las instituciones del Estado, pasa a estar en función de los intereses circunstanciales del gobierno, como acabo de señalar. La inteligencia también, entonces deja de ser inteligencia para convertirse en espionaje, como mecanismo de control y de represión social en virtud de los intereses circunstanciales y particulares de un gobierno. Claro. Es ahí donde se desnaturaliza la función de la inteligencia. En el caso de la Argentina, vos tenés un proceso desde el 83 en adelante, cuando se recupera la democracia, de una progresiva desestructuración de lo que era la estructura de inteligencia de la dictadura, y iba a una construcción lenta, compleja, sin duda, de una inteligencia civil. En el 89, cuando termina el gobierno de Alfonsín, hay ya un atisbo, una estructura muy afiatada de inteligencia civil que realmente empieza a tener las funciones que realmente debe tener. Ahora, ¿qué ocurre? Aparecen dos atentados que vos señalaste recién, el de la embajada y el de la AMIA. 92 y 94. 92 y 94. A ver, era imposible imaginarse a eso como una amenaza. ¿Por qué? Porque la experiencia que teníamos nosotros de las estructuras terroristas eran las de la guerrilla de la década del 60 y del 70 y parte del 80. Pero no teníamos conciencia, no solo nosotros, no la tenía ni siquiera Estados Unidos, que se comió las Torres Gemelas. Claro. En paréntesis, el país que más gasta en defensa, en seguridad y en inteligencia, le voltearon los dos íconos de su poder imperial. Creo que no ha habido ningún otro atentado terrorista en Occidente con la cantidad de víctimas que las Torres Gemelas. Y con la complejidad de la operación, ¿no? Así es. Bueno, entonces ahí se producen los dos atentados. A partir de ese momento comienza toda una investigación y una reformulación de los servicios en virtud de ¿qué cosa? De las nuevas amenazas. Porque es a partir de la década del 90 que empiezan a aparecer formas nuevas de amenazas. Había desaparecido la Unión Soviética. Claro. Año 1989, 1991. Estamos hablando del fin de la historia. Entonces, ya estamos pensando la posguerra fría. La posguerra fría, exactamente. Las nuevas amenazas que eran narcotráfico, terrorismo. Empiezan a aparecer lo que llamamos el delito transnacional. Ahí va. O crimen organizado. Y empieza también... Es transnacional. Transnacional. Claro, porque hasta la década del 80 vos tenías robo, hurto, secuestro, pero era todo de cabotaje. Sumo contrabando. Contrabando, claro. El contrabando que era de cigarrillo, de pilcha, digamos. Bueno. Cuando empieza a complejizarse, el contrabando empieza a ser de otras cosas, como la droga. Es decir, empieza a aparecer... Personas también. Claro, la trata. Bueno, empieza a darse un fenómeno que es paralelo, y esto es muy importante señalarlo, con una discusión que se da también en esa estructura de la izquierda que acaba de perder su referente territorial, que es la Unión Soviética. Cuando entra en crisis la Unión Soviética y cae, no cae el marxismo como espacio ideológico, empieza a reformularse y hacer una autocrítica y analizar por qué cae la Unión Soviética. Empiezan los huérfanos de la Unión Soviética. Exactamente, pero como espacio ideológico y de poder subsiste. Y empieza un proceso de análisis interno, que ya empieza antes, con Gramsci, por ejemplo, claro, en la década del 30 en adelante. Y que va progresivamente con la caída de la Unión Soviética, se profundiza. Y hay distintos pensadores que lo van reformulando, lo que llamamos el neomarxismo, tipos que son el más reciente por ahí en francés, Jacques Derrida. claro. ¿Qué plantean esto? Es muy interesante, porque vale la pena, si no entendemos el fenómeno en su integralidad. Plantean lo siguiente, dice, mira, la contradicción principal que sostiene Marx, básicamente en el Capital, era burguesía-proletariado. Pero ¿por qué se cae la construcción histórico-concreta que estaba basado en ese planteo? Porque el capitalismo, en su desarrollo y por la vía del consumo, había resuelto esa contradicción entre burguesía y proletariado. Pero ¿qué van a decir los neomarxistas? Van a decir, cuidado, esto no significa que no haya que combatir al capitalismo como tal por toda la formulación ideológica que subyace en la crítica.
Dice, pero ¿qué pasa? Si desaparece la contradicción principal, donde Marx decía, desaparecida la contradicción principal, desaparecen las contradicciones secundarias, este neomarxismo dice, no, cuidado, la contradicción principal fue resuelta, tenemos que operar sobre las contradicciones secundarias. Claro. Y es donde aparece la agenda de la nueva izquierda, que en América Latina es el Foro de San Pablo, es Puebla, el indigenismo, la ecología llevada a su extremo, las políticas de género, la inclusión, la reivindicación de los pueblos originarios. Claro. Es decir, el planteo de agudizar las contradicciones secundarias en términos de luchar contra el capitalismo como forma de organización económica y social. Sí. ¿Qué pasa? Con la reformulación y la transnacionalización del delito, aparece también el fenómeno de las religiones como un dato central del proceso posterior a lo que define Pascual como la posguerra fría, la aparición de las religiones como elemento también sustancial de reivindicación de identidades postergadas por el colonialismo y por la lucha interimperial durante la Guerra Fría. Sí. Es decir, vuelve a aparecer el Islam, donde más allá de las naciones, la búsqueda de la identidad para recuperarse como unidad histórica es la religión. La Revolución iraní, 1979. Exactamente. Claro. El Ayatollah Khomeini en Irán. Claro. El dato central es lo que mejor marca este proceso, es lo que acaba de señalar Pascual. Ahora, todo eso empieza a tener un desarrollo muy grande, el fenómeno de Israel, que ahora podemos analizarlo, pues es muy interesante lo que se está planteando. Bueno, ahí empieza también a darse un proceso de reconstitución o de proyección a nivel global de la revolución islámica como la entiende el Islam, con sus contradicciones entre sunitas, chiitas, que es lo que nos termina por explicar por qué Hamás y no Hezbollah es la que empieza esta última guerra, etcétera. Pero bueno, todo eso es todo un proceso. Lo cierto es que las dos bombas que nos ponen Sí. son el producto de esa expansión que empieza a darse de la religión del Islam en la persona o en el sujeto histórico de Irán y en su intento de homogeneizar ese proceso de proyección del islamismo a nivel global. Yo agregaría una cosa, acá me meto para pincharlo un poco a Miguel. Sí, por favor. Ya. Yo creo que Miguel de esto sabe probablemente, no voy a exagerar, probablemente sea una de las, a lo sumo, 4 personas que saben más en Argentina sobre esto, porque a él le tocó ser jefe del Servicio de Inteligencia del Estado de la CIDE durante el gobierno de Eduardo Duhalde y autor de lo que quedó llamado el informe Toma, Sí. que es precisamente el informe de cómo fue todo este proceso que desencadena particularmente el atentado a la AMIA. Me parece que desde ese punto de vista sería importante, vinculando lo general con lo particular, que él nos contara un poco de cómo este fenómeno islámico que se genera a partir de la revolución iraní termina explotando en la Argentina y de esta forma. Claro, Irán en su proceso de construcción basado en su potencial energético, básicamente el petróleo y el gas, empieza a desarrollar también en esa idea de... son persas, ¿no? Claro. Los iraníes Que era un no imperio son, grande, no son ¿no? árabes, son persas. Vos pensás... Antes que Khomeini estuvo Darío. Sí, estuvo exactamente Darío, que se enfrenta con Grecia, Claro. con Occidente. Ya la pelea entre Oriente y Occidente es ontológica. Bien, empieza a desarrollar un proceso de crecimiento científico en muchos campos, en la defensa en general, pero también en el área nuclear. Aún en la época de Shah. Ya en la época del Shah. O sea, Por antes supuesto. que Khomeini. Antes que Khomeini, pero en la época del Shah más vinculado a las cuestiones de defensa. Con Khomeini el tema nuclear empieza a tener un valor sustancial. ¿Por qué? Porque sabe que es lo que desequilibra en términos militares la confrontación en Medio Oriente. Entonces busca ese desarrollo. La Argentina, en la época de los militares ya, y lo continúa Alfonsín, tiene un acuerdo con Irán de transferencia de tecnología nuclear.
decir que la Argentina siempre fue, hay que decir, gracias a Perón, Gracias a Perón. una potencia nuclear importante en cuanto al desarrollo de la industria nuclear, como sigue siendo hoy. Sin dudas. No, que además la Argentina, desde el punto de vista teórico, tiene cerrada la construcción de la bomba. Exactamente. Claro. Por esto es lo que buscaba Irán. Se fue dando ese proceso de transferencia tecnológica hasta que aparece Menem. En el realineamiento geopolítico que desarrolla el peronismo con Carlos Menem, aparece Irán como un factor desestabilizante por el desarrollo de su tecnología nuclear, desestabilizante a nivel de Medio Oriente, pero también a nivel global. Claro. Menem corta ese flujo de transferencia tecnológica. ¿Qué hace Irán? Nos pone una bomba en la embajada de Israel, que la entendimos como que era parte del conflicto de Medio Oriente que atacaban en América. No pudimos en aquel momento identificar. No sabemos que era contra nosotros. Claro, que era contra Argentina, sino Era- por haber suspendido la transferencia de tecnología nuclear. Claro, el mecanismo de Irán era muy simple. Te pongo una bomba y te obligo a negociar de nuevo. Si no negocias, te pongo otra bomba. Y nos pusieron otra bomba por la incomprensión del fenómeno que estaba detrás. Ahí descubrimos que era contra nosotros. Pero Ahí sí. esa incomprensión Sí. no se debe a una falla de inteligencia, en definitiva. No, más que una falla de inteligencia, era inimaginable o no había una comprensión del fenómeno que estaba viviendo Medio Oriente y particularmente Irán Claro. como potencia regional que quería capitalizar la confrontación con el Estado de Israel. Agrego una cosa a lo que dice Miguel, y es que me parece, él me va a corregir en todo caso, que fue el primero seguro y tal vez el único atentado terrorista comprobado, perpetrado por Irán y sus aliados, no solamente en la Argentina, sino en América Latina y creo que está en Occidente, En el mundo. en el mundo. En el mundo. Sí, porque había habido ya en el 83 atentados, pero eran en Beirut, por En ejemplo. Medio Oriente, pero no fuera de no fuera de Medio Oriente. No fuera de Medio Oriente, aunque fueran objetivos occidentales. Claro. El segundo jefe que acaban de matar ahora los israelitas en Hezbollah. el Líbano, el segundo jefe de Hezbollah, que es Ibrahim Akil, Sí. ya había participado de la voladura de la embajada de Estados Unidos en el Líbano en 1983. Pero eran siempre focalizados y regionales, no había fuera del teatro de operaciones. Yo decía, el primero en Occidente. Claro. Exactamente. Claro. Era contra Occidente, pero en Medio Oriente. Ahora bien, a partir de ese momento entendemos y vamos profundizando cómo fue la mecánica de ese hecho y llegamos a establecerlo. Bueno, finalmente en el 2012 el informe AMIA, mal llamado informe Toma, porque la verdad lo único que hice yo fue definir que había que terminar ese informe y resolver las contradicciones internas que había para poder resolverlo. Pero el verdadero valor es de la estructura de inteligencia que desde el 90 y pico en adelante va empezando a entender este fenómeno. Yo lo que hago en términos de conducción, lo que tiene que hacer cualquiera que conduce, fijar los objetivos y ver que se cumplan. Bueno, yo fijé ese objetivo por indicación de Eduardo Duhalde. Esto que tiene que quedar muy claro. Duhalde me dio toda la espalda para que yo pusiera toda la energía y toda la estructura para trabajar este tema. Y bueno, yo hubiera dicho que más que el informe Toma debiera llamarse informe Estiuso, porque fue el cerebro de la construcción de esta Vos decís que investigación. entonces hasta ese momento en realidad no podemos hablar de un sistema de inteligencia en crisis. No, en crisis, la crisis del sistema de inteligencia comienza con el kirchnerismo. Ok. Comienza desde el 2013 en adelante hasta el 2007, 2008, 2010, la estructura de inteligencia sigue funcionando bien, en función de lo que debía cumplir. El gran problema comienza en el 2010, 2009, 2010. ¿Se interrumpa? Sí. Porque me parece que va a cuenta de lo que va a contar él. Perfecto. Y es, Néstor Kirchner era un pragmático. Nosotros tenemos una idea a veces equivocada del personaje. Néstor Kirchner, por ejemplo, hay que decirlo, durante todo el periodo que fue gobernador de Santa Cruz,
jamás hizo una sola alusión a los derechos humanos, ni nada por el estilo. Al contrario. Pero docenas de testimonios que demuestran lo contrario. Y durante el periodo que Néstor Kirchner estuvo vivo, esto es hasta octubre del 2010, Exactamente. Kirchner tuvo la habilidad política, hay que reconocérsela, de, independientemente de su política interna, independientemente de sus rasgos, llamémosle excéntricos de política internacional y de algunos temas, siempre tuvo un vínculo fuerte con Washington, que era, él cuidaba el caso AMIA, cuidaba la relación entre Argentina y Estados Unidos a partir del caso AMIA, porque entendía la importancia que para Estados Unidos tenía el caso AMIA. Por eso que hablábamos recién, el caso AMIA era para Estados Unidos, lo sigue siendo hoy, un tema fundamental, porque habla de la presencia del terrorismo iraní en América Latina y en Occidente en general. Claro. Por eso es que en este punto, hay que decirlo, Kirchner actuó con mucho criterio. Tanto es así, lo cuenta el fiscal Alberto Nisman, que fue Kirchner el que le presentó en la Casa de Gobierno a Alberto Nisman, a Jaime Estiuso, como jefe de contrainteligencia de la CIDE, para que colaborara en esa investigación. Recién muerto Kirchner, octubre del 2010, por la influencia de Hugo Chávez sobre Cristina Kirchner y sobre la política argentina, es que se genera lo que después conduce al acuerdo entre la Argentina e Irán, el memorándum, que la propia Cristina Kirchner, en su libro, sinceramente, termina por reconocer de que fue un error, porque dice ella, ahora, unos años después, de que ella no comprendió, y a lo mejor es cierto, nada menos que las implicancias geopolíticas que tenía eso. Creo que esto y la crisis del sistema de inteligencia, del cual va a hablar Miguel, tiene bastante que ver. Por Tal cual, perfecto, es impecable. Porque esto es lo que cubre es todo el espacio de 2003-2010. Claro. ¿No? Perfecto. Lo que ha dicho Pascual es impecable. Perfecto. A partir del 2010 comienza Timerman, el canciller, las reuniones con el canciller iraní en Alepo. Ahí comienzan el intento de... Las denuncias Pepe Liashef en una nota en Perfil, claro. Al principio, ya al principio del 2011, digamos. En el 2011, él hace el primer anticipo. Después lo hace por radio, me acuerdo, él tenía un programa, no me acuerdo, que era muy escuchado en su momento, y vuelve a insistir y tenía muy buena información al respecto. Ahora bien, las reuniones en Siria, además, hay que decirlo, claro, porque también tiene que ver con la geopolítica de Medio Oriente. Exactamente, por eso dije en Alepo comienzan las reuniones entre el canciller Timerman y, no me acuerdo el nombre del canciller iraní en aquel momento. Bueno, este proceso va funcionando al punto de que, esto me lo cuenta Alberto Nisman, con Alberto habíamos establecido una buena relación, porque siendo yo jefe de la CIDE, él estaba como fiscal en la provincia de Buenos Aires en la causa de Tejeldín y compañía respecto de la Traffic que se había usado como bomba, coche bomba para la AMIA. Entonces teníamos una vinculación directa. Y me cuenta 2012, por ahí, fines del 2012 me lo encuentro de casualidad, tomamos un café, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Alberto? Me dice, mira lo que me pasó. Me llamó Carlos Zanini para decirme que deje de investigar a Irán y a Hezbollah. ¿Qué era Zanini? Secretario general de la presidencia. Claro. Mano derecha de Cristina Fernández. Que deje de investigar a Irán y a Hezbollah. Porque que investigue la pista siria, un pelotudez total, pero bueno, perdón por la palabra. No, por favor. Cosa que Nisman dice, no voy a dejar de hacerlo porque yo soy un funcionario público, esto es así, tenemos las pruebas, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, sigue investigando. Zanini, ella lo llama al Archer, que era el jefe real de la CIDE en aquel momento, y le dice lo mismo, dejen de investigar. Bueno, se niega la estructura. Estiuso se niega a dejar de apoyar a Nisman en la investigación. Eso determina dos cosas. Primero, que como la Secretaría ya era una piedra en el zapato del gobierno, comienzan a desarrollar una estructura paralela e ilegal, no ya de inteligencia, sino de espionaje en cabeza militar. Eso me interesa preguntar. Milani. Claro, los últimos años del kirchnerismo son años en los cuales se prioriza la inteligencia militar por sobre la inteligencia civil. Exacto. Es donde aparece. Por eso que estamos hablando. Exactamente. Eso es un agujero en el relato respecto a los
digamos, Un agujero de ozono. un agujero de ozono, digamos, Terrible. en la posición kirchnerista respecto al control civil sobre las Fuerzas Armadas y los aparatos Totalmente. de inteligencia. A ver, yo incluso yo escribí un artículo en Clarín en aquel momento donde analizo el presupuesto de la inteligencia civil y de la inteligencia militar de 2010 al 2014, el periodo del memorando. Sí, Mientras que se desfinancia la inteligencia civil, o sea, la CIDE, se aumenta en 136% la estructura de fondos para la Jefatura 2 de Inteligencia Militar claro. en cabeza de Milani, que es la que genera... Milani, antes de ser jefe del ejército, fue jefe Fue de jefe de inteligencia. inteligencia. Yo ahí paso una pregunta de orden, Sí. esto es más de divulgación, porque yo realmente no entiendo. ¿Cómo es exactamente la división de tareas entre la inteligencia civil por un lado y la inteligencia militar por el otro? La ley 25.520 habla del Sistema Nacional de Inteligencia, Sí, que tiene una cabeza, la CIDE, que hace la inteligencia estratégica y que además coordina desde el punto de vista funcional a la inteligencia estratégica militar, sí, que depende de defensa, y la inteligencia criminal, que depende de seguridad. perfecto. La inteligencia militar está vinculada pura y exclusivamente a verificar y neutralizar eventuales amenazas militares de terceras potencias. Militares, no hace inteligencia interna. Ok, Militares para afuera. La criminal sí está vinculada a el delito. Pero la inteligencia estratégica en cabeza de la CIDE, que coordina este triángulo, es la que es capaz de operar interna y externamente, tanto en las amenazas de naturaleza militar como en las amenazas de tipo internas del crimen organizado o eventualmente en amenazas de otra índole que, no siendo militares, terminan siendo amenazas a intereses estratégicos. El terrorismo, por ejemplo. perfecto. O el narcotráfico. O sea, es un trabajo de coordinación. Es un trabajo de coordinación y de conducción. Y de del conducción. sistema. No es solamente coordinación. Claro. Conducción. Del Conducción. sistema, porque es la que fija los objetivos y es la que controla el cumplimiento. Para eso que existe la contrainteligencia, entre otras áreas más complejas. Bueno, Perfecto. bien. Dicho esto, terminan haciendo la purga famosa del 2014, echan a los mejores oficiales de inteligencia de la Secretaría, Le cambian el nombre. le ponen la AFI y la interviene casualmente Parrilli y Mena. Sí, Si ustedes escuchan Parrilli, ahora va a estar en la bicameral de inteligencia por los errores que ha cometido el gobierno actual sí, en su pelea interna y en no saber el valor que tiene la estructura legislativa. Este es Sí. otro de los grandes problemas del mileísmo. Pero bueno, entonces ahí se produce lisa y llanamente la destrucción del sistema. Obviamente los gobiernos posteriores, Macri no... O sea, se destruye desde arriba. desde arriba. Intencionalmente. Macri no la reconstituye, al contrario, es un desastre lo que hace Macri. Y en el gobierno de Alberto Fernández, lisa y llanamente, ya intencionalmente se la dinamita. Claro. El ejemplo más claro es lo que hace Cristina Camaño, interventora de la AFI. Cuando divulga los nombres. El libro de movimientos de la Secretaría del 2015 al 2019 se lo manda sin testar a un pedido de la Justicia Electoral de la provincia de Buenos Aires, la Justicia Federal de la Claro. provincia de Buenos Aires, con lo cual pone en superficie la totalidad de los nombres, los objetivos, las fuentes, las metodologías de trabajo, las traslados, un desastre. Te cuento una anécdota muy cortita. Sí, sí, por favor. Teníamos nosotros hacía más de 20 años un cuadro extraordinario de inteligencia infiltrado en el Líbano. Lo perdimos. Lo perdimos, lo pusieron en superficie. Claro. Ese- Por los diarios, digamos. se entera por los diarios de que lo acaba. Imagínate, ese tipo lo sacó el Mossad de los pelos porque era boleta, inmediatamente. O sea, ese era el nivel con el que se estaba destruyendo la estructura de inteligencia. ¿Sabes lo que es formar un cuadro y meterlo 20 años dentro del Líbano? Sí. No lo sé, pero me imagino, ¿Te claro. Sí, imaginás sí, lo sí. que- la pérdida que significa? Claro. Bueno, esa fue intencionalmente la destrucción más clara del sistema. Eso se hizo con el argumento de que había que contener el espionaje interno. Sí. Sí. Contenerlo. Servicio de inteligencia. Sí, no, lo que pasa es que Controlarlo. había toda una cuestión ideológica, ¿no? Y además tenían una estructura paralela. Cuando Bonadío- Agreguemos en el medio de todo esto, sin con esto sacar ninguna conclusión apresurada, que en el medio de todo esto fue el asesinato de Nisman. Bueno, Nisman. ¿Fue un asesinato? Sí, total. Nisman. Según la justicia argentina, sí. Sí, la justicia argentina y todos los elementos que hay
Por suerte, la justicia argentina acaba de determinar dos cosas, que fue el fallo de la Cámara. Una, Irán y Hezbollah responsables del atentado a la AMIA. Sí. Esto fue muy importante. En lo personal, acá voy a hacer una autorreferencia. Yo durante 20 años fui para muchos un terrible delincuente vendido a la CIA, al Mossad, y que el informe AMIA era porque yo era un agente de los Estados Unidos, de Israel, y que habíamos montado eso porque nos lo habían dictado los norteamericanos y los israelíes. Sí. Bueno, gracias a Dios con este fallo de la Cámara uno siente la satisfacción del deber cumplido y del reconocimiento. Y la otra cosa es que la misma justicia también determina, a través de un peritaje que no tuvo objeción alguna, que Nisman fue asesinado. Nisman es la víctima 85 del atentado a la AMIA. En la Argentina hay tres destinatarios de fatuas. ¿Qué es ¿Qué es una fatua? La fatua es lo que caso más conocido es Salman Rushdie. Sí. El escritor iraní. El escritor iraní que escribe en contra del gobierno teocrático y que la fatua es una orden religiosa de cumplimiento obligatorio de cualquier miembro del Islam de matar al infiel. Salman Rushdie se fue salvando hasta que últimamente le pegaron un botellazo, creo, y casi lo matan. Sí. El otro que tenía una fatua en Argentina era Juan José Galeano, el primer juez de la causa AMIA, y Alberto Nisman. El tercero soy yo. A Nisman ya lo mataron. Evidentemente acá hubo una participación interna muy clara del ambiental que generó las condiciones, y para mí, desde mi punto de vista y de lo que uno puede acceder, la operación la lleva a cabo una fuerza externa, que es la fuerza del QUD, casualmente la misma del comandante de la nave venezolana iraní, que entró a la Argentina. Casualmente, una operación en ese sentido, donde el técnico... Sí, que es el Quds, porque probablemente... Por favor, sí. La fuerza del QUD Sí. es parte de la Guardia Revolucionaria Bien. iraní. Y es el área específica de operaciones terroristas en el exterior. Bueno, esa es la fuerza del QUD. ¿Qué decirte? Y en la fuerza del QUD, a ver, cuando matan a Ismail Haniyeh, el número 1 de Hezbollah, lo matan en Irán. Estaba ahí reunido con miembros de la Guardia Revolucionaria, en una casa segura de la Guardia Revolucionaria. Claro. Con lo cual, Israel no podía matarlo en Irán, porque si lo mataba en Irán... Era un acto de guerra. No, y morían Otras personas. iraníes. Claro. Era un acto de guerra que escalaba. Claro. ¿Cómo fue la operación? Una clásica operación de inteligencia. Doblaron a 2 miembros de la Guardia Revolucionaria, le pusieron un paquete de guita. Esos 2 miembros le pusieron una bomba debajo de la cama, y cuando se fue a acostar voló y no tocó a ninguno de los otros generales de la Guardia Revolucionaria Islámica que estaban en las habitaciones contiguas. Eso es la inteligencia. Una operación de precisión. Absoluta. Como la de los Vipers. Y no quiero entrar ahí porque tengo otras preguntas y siento que nos vamos a ir mucho del tema, pero te quería preguntar, porque vos decías que cuando Alberto Fernández aniquila o destruye la estructura de inteligencia con esta excusa del disminuir básicamente el espionaje interno, el espionaje político. Mi pregunta sería entonces, en una situación hipotética ideal en la cual los servicios de inteligencia argentinos están fortalecidos, funcionan razonablemente bien, ¿viene necesariamente el paquete con espionaje interno y con fondos reservados que son utilizados para acumulaciones políticas, para construcciones políticas? Eso va a depender mucho de la decisión de quien conduce la estructura y de la jefatura política, pero también del control que se haga desde el Congreso. Por eso es tan importante la Comisión Bicameral de Inteligencia. Claro, pues fondos reservados siempre va a haber. Es que si no hay fondos reservados, vos no podés matar al general, a Ibrahim Jalil, digamos, y a Haniyeh. O más modestamente, infiltrar a alguien en el Líbano. Claro, lógico. O infiltrar a alguien, no digo ni siquiera en el Líbano, en Ciudad del Este. Lógicamente. En Ciudad del Este. Sí. ¿Vos cómo haces para doblar
Gran parte de la información que nosotros obtuvimos para el informe AMIA la hicimos doblando tipos de Hezbollah de la Triple Frontera. ¿Cómo te crees que lo doblamos? Con fondos reservados. Obviamente. Lógico. Te quería preguntar entonces, hoy, ¿cuáles son las amenazas, si es que las hay, Múltiples. para la Argentina, por las cuales sería necesario que Argentina tenga servicios de inteligencia y no Mirá, los disuelva? Voy a tratar de ser muy sintético porque son enormes, pero vos tenés, primero, el overlapeo entre el crimen organizado y el terrorismo. La expresión más clara es lo que está pasando en la Triple Frontera, en Ciudad del Este. Ciudad del Este es uno de los principales puntos de financiamiento del Hezbollah, a través de todo tipo de actividad trucha. Pero empieza a haber ahora un maridaje entre el Hezbollah y el primer comando capital, que es la estructura más grande del narcotráfico brasileño, que trabajan en conjunto, porque tienen intereses, objetivos distintos, pero intereses que se superponen. Se ha expandido en Paraguay de una manera fenomenal. Claro. Terrible. Ciudad del Este es un foco muy grande, ahí opera primer comando capital, comando vermelho, Hezbollah, la Yihad, el EPP. El EPP, nadie habla del EPP. ¿Qué es el EPP? Ejército Popular del Pueblo Paraguayo, que es un grupo supuestamente de izquierda, pero claramente vinculado con el narcotráfico. Es una narcoguerrilla que maneja la gran producción de marihuana en el norte de Paraguay y en la zona de Pedro Juan. Paraguay se ha convertido en el primer productor mundial de marihuana, Ok. Para que te des una... Sí, claro. Bueno, en un territorio que no es inmenso. Claro. no, claro, por eso es en la zona norte, en lindera con la Amazonía, que se llama Pedro Juan Caballero. Bien. Esta es una amenaza múltiple: terrorismo, narcotráfico, trata de personas, LOAN, digo, tanto que se ha hablado. Tiene esto, más el otro tema es el lavado. No existe ni terrorismo, ni narcotráfico, ni crimen organizado si no hay lavado. Claro. Entonces, la otra amenaza es Son los fondos reservados del crimen transnacional. Claro. Exactamente. Súper reservado. Ahí no hay bicameral que los controle. Bueno, después tenés otra amenaza muy grande en la frontera noroeste, que es el acuerdo militar entre Irán y Bolivia. Ok. Irán es un estado terrorista, Bolivia es un estado narco. Irán le va a proveer tecnología militar y formación. ¿Eso es un acuerdo ya firmado? ¿Ya existe? Firmado. Ya el propio ministro de Defensa de Bolivia acaba de decir públicamente que entre parte de la transferencia de tecnología van a venir los drones que produce Irán, que utiliza Rusia para atacar Ucrania, para que te des una idea de lo que significa. Y ahí tenemos una doble amenaza: del crimen organizado, la falopa, obviamente, el narcotráfico, la cocaína, que proviene del Perú y de Bolivia, y que ingresa por la zona norte, más un Estado que va a tener una capacidad militar que rompe el equilibrio que mantiene a esta zona como región de paz, entre la estructura militar de Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, etcétera, Paraguay. Tenés, muchos problemas más. El tema de los pasaportes, por ejemplo, de Bolivia. Bolivia está dando pasaportes legítimos con identidades falsas a rusos. Yo te agregaría, en tono de pregunta, Miguel, ¿a vos no te parece que, independientemente de cualquier juicio de valor político, el alineamiento del actual gobierno y su posicionamiento al lado de Israel en el conflicto de Medio Oriente no vuelve a convertir la Argentina en un blanco potencial del terrorismo islámico? Sí, por dos razones. Muy bien planteado, porque hay dos razones por eso. Primero y principal: cuando una estructura militar como la guerrilla va perdiendo la guerra en Medio Oriente y disminuye su capacidad de operaciones en esa área, normalmente se traslada a atacar al enemigo fuera de sus fronteras. Claro. Entonces Europa y es América Latina, básicamente, porque es donde Irán tiene mayor penetración. Primera razón. Y segunda razón, porque el alineamiento implica que lejos de tener el riesgo de un ataque convencional, como fueron el ataque a la embajada o a la AMIA, se produzca un ataque con una metodología mucho menos onerosa y que implica mucha menos estructura, que es la de los lobos solitarios. Okay. Es decir, el hecho de que cualquier
tipo o cualquier organización mínima. Supuestamente locos sueltos. Sí, bueno, se acaba de descubrir una célula de Hamás en Mendoza, recientemente, hace pocos días. ¿Cómo es atrás. eso? Pero, perdón, si los servicios de inteligencia están destruidos, ¿cómo se descubrió eso? Israel ha ayudado mucho a dar la información pertinente y acá se continuó la tarea de investigación. Okay. Y se descubrió en Mendoza, Hamás estaba desarrollando una tarea, eran muy pocos, se descubrió, pero ¿qué pasa? Bueno, necesitas hoy 400 kilos de amonal y 4 kilos de AP para volar la AMIA. Algún loco, o 2 locos, o 3 locos, agarran un colectivo y pisan una manifestación, como ha ocurrido en Europa o en Estados Unidos. Claro, lógico. Es decir, los lobos solitarios como nueva metodología de acción de las estructuras. Alguna vez leí, esto, medio en chiste y medio en serio, que una de las preocupaciones de la CIA en Estados Unidos eran las señoras aburridas que en su casa, viendo por internet, eran capaces de producir cualquier locura. Claro, o un atentado con rifles, como ocurre, o claro. ¿no? Lo cual hace mucho más complicado, esto sí es importante señalar, la tarea de detección de la amenaza. Porque nosotros tenemos claro cómo es la estructura y la matriz de funcionamiento terrorista de Hezbollah, de Irán o de Hamás. Pero cuando vos te encontrás con esta dispersión y esta nueva metodología, la pelota. Más trabajo. Claro. Ahí está mucho más complicado, ¿no? Por eso la importancia de darle los fondos necesarios a la inteligencia. Me gustaría hacer 2 o 3 preguntitas más, si me permiten. Ya sé que estamos un poquito excedidos de tiempo. Una es la cuestión de la colaboración internacional del servicio de inteligencia. Yo imagino, no soy ningún experto en la materia, pero imagino que así como en otros temas se plantea un debate entre la autonomía estratégica de los servicios de inteligencia o una lógica más de subordinación a una estrategia externa, como puede ser la CIA, ¿no? Está la fantasía de la CIDE como un apéndice de la CIA. ¿Cómo debería funcionar idealmente los servicios de inteligencia en su relación con los otros servicios de inteligencia que nos rodean? Tener en claro que hay zonas y objetivos que se superponen y zonas y objetivos que son propios de las amenazas. Es decir, la amenaza del terrorismo es una amenaza global contra Israel, contra Estados Unidos, contra Europa en general, también contra la Argentina. Claro. Ahora, nosotros tenemos otro tipo de amenazas. El tema de los pseudomapuches, que no tuve tiempo de explicar. Claro. Cuando hablaba de los objetivos verdad, sí. que tendríamos que... El tema de los pseudomapuches, el tema de los aymara en el norte, los pseudomapuches que quieren construir el Gualmapu, nada más ni nada menos ocupando Vaca Muerta. Claro. O Morales, que habla de la reconstrucción de la nación aymara, justamente el litio. Digo, estas son amenazas que no tienen ni Estados Unidos ni Israel, las tenemos nosotros. Ahí no se superponen en el mapa de las amenazas los intereses de Estados Unidos. Entonces, tenemos que tener cooperación en lo que nos es una amenaza común, pero también tenemos que tener un desarrollo propio en lo que son amenazas específicas nuestras. Pienso que en el fondo es lo mismo que sucede con la política exterior. Exactamente. Claro. Exactamente, tal cual. Tanto el gobierno de Macri como el de Alberto Fernández, y entiendo que el de Milei también, han hecho grandes limpiezas de mano de obra en la CIDE, ¿no? O sea, han despedido personal. No, lo de Milei no, fue un desastre. Lo que ha hecho Milei hasta ahora, ¿sí? Un desastre. Se empiaban entre ellos, no limpiaron nada. No. Por limpieza me refiero a despedir gente, ¿no? Y este problema del cual se habla a veces, que es el de la mano de obra desocupada. Tampoco han despedido a nadie. Sí. Ha cambiado ahora la conducción. Me da cierta cuota de optimismo que estén nombrando al frente a profesionales. Al frente del área externa está Alejandro Colombo. Yo lo conozco porque yo, siendo jefe de la Secretaría, lo envié en el 2002 como delegado en España. O sea, es un hombre de la inteligencia. Claro. Secati es un hombre que proviene de la Policía Federal, ha trabajado en cuestiones internas. El Tata Joffre, la ENI, es un intelectual de nota, fue jefe de la CIDE, es quien va a formar los nuevos cuadros de inteligencia. Han incorporado el área de ciberinteligencia. Si no, no entenderíamos qué pasó con los Viper. Digo, entre otras cosas. Esos son hitos positivos. Esos son datos positivos, pero como decía el general, al rengo hay que dejarlo caminar para ver de qué pierna cojea. Quiero decir,
hay datos alentadores, vamos a ver qué es lo que hacen. ¿Cuáles son los principales desafíos para vos que hay para la reconstrucción del sistema de defensa de inteligencia argentino? Y básicamente la formación, dos cosas, la formación del recurso humano, para lo cual hay que llamar a todos aquellos cuadros que fueron víctimas de la purga del 2014, de 2015, porque tienen una formación y una memoria colectiva, digamos, que no se puede perder para la formación de los nuevos cuadros. Una gente, me imagino que no se prepara en un año. No, un agente de inteligencia, en serio, bueno, quien estaba en... Le voy a dar el nombre porque te sale por tordero, Marcelo Resónico, el tipo tenía 40 años de trabajo. Claro. Estaba en el Líbano hacía 20. Claro. Colombo, desde el 2000, es miembro de la Secretaría de Inteligencia, tiene 25 años. Claro. Digo, esos son datos positivos, pero vos necesitas llamar a muchos más. Yo recuerdo que mi directora y subdirectora de contraterrorismo eran dos mujeres, hablaban farsi, escuchábamos directamente en las conversaciones de la embajada de Irán. Claro, Eso es un capital humano que claro. Bueno, eso para mí es un desafío. El segundo desafío es la incorporación de cyber, la de la ciberinteligencia. Esto que decías recién que se estaba haciendo, aparentemente. Hay un área específica, vamos a ver qué es lo que compran, qué es lo que hacen. Bueno, habrá que hacer un seguimiento de eso, pero me parece un dato importante que se comprenda que si no hay ciber, hoy por hoy atrasás 30 años en la inteligencia. Está clarísimo. Ya para ir terminando completamente porque nos hemos excedido. Muchas gracias por tu tiempo, Miguel. Por favor, y Pascual, a vos también como siempre. Una última pregunta que es cambiando rotundamente de tema, que es la pregunta en realidad central que guía a este programa, que no te la hice al principio, me quedó pendiente, que es ¿qué significa para vos Perón hoy? Si tiene vigencia su pensamiento estratégico y qué tiene vigencia de su pensamiento estratégico. No, sin duda, Perón ha sido un adelantado a su tiempo. No es como dicen algunos un viejo, como decía Cristina Fernández, a viejo hijo de puta, nunca me pidan nada. Le dijo Antonio Cafiero cuando Cafiero fue a pedirle plata para el monumento. Y yo creo que Perón no es un viejo, es un clásico. Ahí va, es un clásico. Es un clásico. Es decir, la construcción del pensamiento de Perón tiene la suficiente ductilidad y plasticidad como para permitirte adecuar en la interpretación de la evolución de los tiempos. Esta es la verdadera clave del pensamiento y de la construcción del peronismo. Es decir, ¿por qué Perón habla de la tercera posición? Porque había una discusión y lo mantenía al margen inteligentemente, porque primero no sabía quién iba a ganar. Y segundo, en la medida en que estaba afuera podía negociar con cualquiera de los dos. Y esto además nos preservaba del conflicto. Claro. Pero cuando desaparece la contradicción, el peronismo es capaz, con Menem y la renovación peronista, de ingresar en la política exterior en términos de la conveniencia y del alineamiento correcto. Claro. Y hoy que empieza a haber una discusión muy fuerte de nuevo entre una potencia desafiante y la potencia hegemónica, China, Estados Unidos, lo que podemos llamar la Segunda Guerra Fría del siglo XXI, y la Argentina tiene que tener un rol muy claro de alineamiento geopolítico con Occidente, pero también lo suficientemente pragmático como para preservar los negocios comerciales con China. Esto está en la naturaleza y en la concepción misma del pensamiento de Perón. Claro. Ese pragmatismo de la tercera posición en la Guerra Fría era adecuado aplicarlo en los 90 por el cambio geopolítico y es también adecuado aplicarlo al criterio de lo que se viene. Este es el valor profundo de lo que es la política exterior. Perón decía siempre que la política en serio es la exterior, lo demás es de cabotaje. Entonces, internamente estamos todos de acuerdo, el respeto a la propiedad privada, la alianza de sectores, la lucha contra la pobreza, la dignificación por el trabajo, son todos valores que están fuera de discusión hoy, que incluso hasta Milei, más allá de que es un energúmeno para plantear esa visión anarcocapitalista, no puede discutir. Le dice, bueno, necesitamos hacer una reforma laboral porque hay que incluir a la gente que está en la informalidad en la formalidad. Bueno, ¿qué está diciendo? En el fondo, a ver, cambia la metodología o el camino, pero en el fondo nadie discute que hay determinados valores y principios que ya están desde siempre en la concepción peronista, ¿no? Claro.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Quedamos Gracias así a entonces. ustedes. Quedamos así. Nos han quedado muchos temas pendientes, pero bueno. Para la próxima. Para la Eso próxima. Muchas gracias a los que Gracias están del a otro ustedes. lado. Nos vemos en el próximo episodio de Bodas de Oro.